Bueno, cuando hablamos de captura corporativa del Estado, hablamos de cómo las élites o los grupos de poder toman algunas instituciones del Estado, es decir, se hacen con espacios de poder, puede ser desde el fenómeno que tenemos ahora de empresarios que ocupan la presidencia o espacios más pequeños como asambleístas, alcaldías, y desde ese lugar, desde espacios de gestión pública, realizan una gestión en la cual hay un conflicto de intereses. Digamos, no se habla, no necesariamente hay corrupción, puede haberla, pero no necesariamente, sino que como ellos responden a unos intereses privados de sus sectores empresariales, en la gestión pública, lo que deberían ser intereses públicos, la gestión pública se hace a favor de intereses privados, es decir, se captura el Estado, por eso es la idea de la captura corporativa, es decir, las empresas tienen a representantes directos en puestos claves en el Estado y desde esos puestos claves se elaboran legislaciones o políticas públicas que favorecen a estos sectores empresariales o a estas empresas. Bueno, muchas veces se escucha de que como si alguien es un buen empresario y se gestionan bien las empresas, se va a gestionar bien el Estado. Haciendo como una analogía de que si una empresa funciona bien, es eficiente, es efectiva, hay que hacer lo mismo con el Estado. Pero el gran problema es que los estados no son empresas. ¿Y por qué no son empresas? No significa que no haya que tener buena gestión del Estado, pero la buena gestión en un Estado no es lo mismo que una buena gestión en una empresa donde lo que se busca es generar ganancias, generar plusvalía. En el Estado tiene una serie de responsabilidades, de garantías de derechos, donde, por ejemplo, cuando hablamos de cultura, no estamos hablando de generar rédito en la cultura, sino que tienen que ver también con una inversión social, con una apuesta al futuro, con una apuesta a largo plazo en educación, en cultura, en salud. Entonces, es una falsa homologación la idea de pensar al Estado como empresa, porque ahí es donde empieza a triunfar este discurso de privatizar las empresas estatales, como que la salud, por ejemplo, en momentos de pandemia pueda ser privada cuando la salud es un derecho humano, es algo que el Estado debe garantizar y además ahí una buena gestión es prevenir enfermedades más que curar enfermedades. Entonces una buena gestión en salud es una gestión que hace una política de salud masiva, completa, desde el primer momento y preventiva. Entonces no se puede pensar a los estados como empresas. A la hora de hablar de captura corporativa del Estado tenemos principalmente un mecanismo que es la puerta giratoria. La puerta giratoria de ingreso, que es cuando alguien viene de un puesto clave en la empresa privada a un puesto clave en la función pública. Y la puerta giratoria de salida, que es cuando alguien que ocupaba un puesto clave en la función pública pasa a la empresa privada. En muchos países esto está regulado, porque se considera que hay una circulación de información clave que genera conflicto de intereses y que puede darle una información privilegiada a la empresa privada que no tendrían otras empresas y que les permite hacer cosas que podrían tener más que el interés público, un interés privado. Entonces se regula y se generan periodos de enfriamiento, es decir, una persona que ocupó un cargo de un ministerio no puede ser gerente de una gran empresa por los próximos 2 o 5 años, o lo mismo, un gerente, por ejemplo, de una petrolera no puede ser ministro de hidrocarburos inmediatamente porque hay un conflicto de intereses. Esto genera, si bien hay siempre una influencia de las élites en la política, genera por lo menos un control de este conflicto de intereses y de esta información clave, que permite a los estados tener cierta independencia. Es fundamental como tener una legislación en este sentido. En el caso de Ecuador, por ejemplo, la Constitución prohíbe algunas cosas, como pasar de la función pública a un banco. Sin embargo, el caso de Richard Martínez mostró que esto es un caso perfecto de puerta giratoria, desde la Cámara Empresarial a Ministro de Finanzas y de Ministro de Finanzas al Comité Directivo del Banco Interamericano de Desarrollo. Como digo, esto está prohibido por la Constitución, sin embargo, no se hizo nada al respecto y él ocupa este cargo. Entonces, sin duda, se pueden generar algunos mecanismos para proteger al Estado, la autonomía del Estado, de la captura corporativa del Estado. Sin embargo, como vemos, muchos llegan por elección popular, pero hay algunos mecanismos que deberían pensarse e implementarse.
En Ecuador, el sector agrícola es uno de los sectores fundamentales de la economía, sobre todo en los últimos años todo lo que está ligado al sector agrícola de exportación. Y ahí tenemos unos controles de captura corporativa del Estado, sobre todo en los niveles locales. Un caso paradigmático es el caso del banano, pues, que es el sucesor de los varones del cacao. Y en este momento el sector bananero tiene un control territorial en las zonas donde se produce banano, que además es un control político, y que este control político les permite, entre otras cosas, por ejemplo, la violación a derechos ambientales, a derechos laborales que están legislados y que a la hora de hacerse cumplir por las inspectorías de trabajo, de hacerse cumplir, son difíciles porque hay un control territorial que controla también la vida de las y los trabajadores, pero también las vidas y las de toda la población que tiene miedo a denunciar porque hay unos controles que hacen pensar en un momento feudal. Así como el caso del banano, hay otros sectores como La Palma en el norte, que también tienen unos poderes de control político territorial que se hacen a partir de tener las alcaldías, las gobernaciones, dependiendo del caso. El caso que yo más conozco es el del banano y por eso puedo mencionar, pero no es el único. En este momento todo el sector de la pesca también tiene fuertes influencias en la política y como decíamos, y el sector camaronero como otros sectores agrícolas también. Bueno, cuando hablamos de élites hay que pensar en distintos, o analizamos las élites, hay que pensar en distintos niveles y escalas. Por un lado tenemos las grandes élites, que pueden ser las élites ligadas a lo transnacional, tenemos las élites nacionales y tenemos una serie de élites locales, pero nunca hay que olvidar que todas funcionan de manera encadenada. Las élites locales podemos pensar las que son las empresas. Vamos a usar en este momento, por ejemplo, el ejemplo de los bananeros, que son las empresas de productores o de exportadores medianas, pero que a su vez están encadenadas y relacionadas con las grandes élites nacionales y con las grandes élites transnacionales, porque ya no podemos hablar solo de élites locales. Estas élites nacionales solamente. Estas élites locales tienen un control político del territorio, como decíamos, a partir, por ejemplo, de presentarse y de ser los alcaldes o de poner sus representantes directos en las alcaldías, en las asambleas a nivel nacional, asambleístas provinciales, pero también en ocupar puestos claves, por ejemplo, dentro de las inspectorías de trabajo, puestos claves también en los espacios de salud local, y de esta manera ejercen un control del territorio que además nos hace pensar en dos formas, ¿no? Una forma que se vende súper moderna, ligada al mercado internacional, y en unas formas que nos hacen recordar unos espacios de control territorial. Rita Segato lo llamaba como zonas de sacrificio, Mariceles Bampa creo que es. Zonas de sacrificio, porque son zonas que nos recuerdan un modelo de control feudal, donde el gran terrateniente, el gran patriarca, el gran empresario, controla políticamente el espacio, pero también controla los cuerpos, los territorios, lo que hace, lo que pasa y lo que deja de pasar. Cuando, por ejemplo, las y los trabajadores quieren organizarse, tienen miedo de ser vistos porque no solo van a perder su empleo, sino que no van a conseguir empleo en ninguna otra empresa, porque las empresas comparten información. Cuando un enfermero o médico en un centro de salud le tiene que decir a uno de sus pacientes que lo que está sufriendo tiene que ver con las fumigaciones que hacen las empresas, no se anima a dejarlo por escrito porque puede perder su trabajo, porque hay un control real, físico sobre el territorio que tienen estas élites locales que funcionan un estilo feudal, tienen un control completo sobre lo que pasa en estos territorios. Bueno, durante el periodo neoliberal no hay duda, tenemos control de las élites, esta captura corporativa de las élites. Durante el periodo de los que se llaman los progresismos, pensando principalmente en el Ecuador, lo que podemos ver es dos momentos. Un primer momento donde hay un discurso fuertemente anti-oligarquías, anti-élites, con algunos signos o algunos signos que dan a entender que hay este discurso, como la expropiación a partir de deudas del SRI, de algunas fortunas famosas,
Y entonces esto tenemos como este primer momento. Sin embargo, lo que encontramos es que las élites siempre tienen una relación de poder con el Estado. Lo que vemos es, por un lado, un recambio de élites. Durante el progresismo, sobre todo durante el primer periodo, las élites más beneficiarias son las élites ligadas al mercado interno, mientras las élites que venían siendo beneficiadas en el periodo anterior eran las élites más ligadas al modelo agroexportador. Eso no significa que las élites ligadas al modelo agroexportador hayan perdido, o que las élites financieras hayan perdido, de ninguna manera. Todas ganaron. Lo que vemos es que a partir de que el gobierno progresista avanza, las élites encuentran cada vez más receptividad y más espacios para hacer lobby. Digamos, no cuentan como en el periodo anterior con figuras, digamos, no tienen ministros o figuras claves dentro del Ejecutivo Nacional, sí dentro del Legislativo, que es otra cosa, pero sí encuentran cada vez maneras de hacer llegar y de impresionar y de tener cada vez más influencia política. Una muestra de ello fue el acuerdo comercial con la Unión Europea, donde sin duda fueron las élites bananeras y camaroneras las que presionaron, mientras el gobierno al inicio decía que no iba a firmar tratados de libre comercio y estaba en contra y abandonó las negociaciones, finalmente termina firmando el acuerdo comercial. Entonces lo que vemos es cada vez un mayor espacio, digamos, cada vez en el gobierno progresista vemos que cada vez las élites tenían más posibilidades de influir en la política pública y más receptividad para ello.